Quiero comenzar hablando de los acontecimientos que tenemos en la Torá, justamente también en esta parashá que lo vamos a ligar, porque mi rabino me enseñaba que todo lo que pasa en la vida está metido en la parashá de la semana. Acuérdense que la Torá no es un escrito que escribió un sabio, un profeta, un genio. No, la Torá es divina, es más allá de la capacidad humana. Por lo tanto, Todopoderoso, con toda su grandeza, encerró en la Torá cada vez todos los acontecimientos que van a pasar en cada semana de la parashá, en los miles de años de la historia. Nosotros, en esta zona de la Torá, final del libro Bereshit, comienzo de Shemot, topamos con una realidad muy interesante. Am Israel sale de su tierra ante la hambruna que había y emigra a Egipto. Es la primera vez que un pueblo, aunque sea pequeño en ese entonces, no es un pueblo, es más que una familia grande, emigra de su tierra a una tierra extraña para vivir allá, a la merced del anfitrión que te recibe. Dijeron Jajamim, Maaseh Avot Siman Lebanim, para aclararte que lo que ocurrió en la historia te servirá mucho para entender lo que te ocurre y te ocurrirá en cada etapa de la historia. Por lo tanto, hay que leer con mucha profundidad y atención todos los acontecimientos de la Torá cuando habla que salimos al exilio y vivimos en un país extraño bajo un gobierno diferente. Porque eso nos indica, para ese entonces, nos indicaría, cada vez que nos pase lo mismo en cualquier región del mundo, tienes que acordarte de estos principios y portarte acordemente a los acontecimientos y cómo estos se dan, con mucho cuidado, esa es la palabra. Vamos a entender a dónde baja el pueblo de Israel. ¿A qué gobierno llega Yosef, Jacob, los Shevatim, la familia que va a formar el pueblo de Israel? Les dije y les escribí en mi libro de arqueología y torología que en ese entonces había un gobierno de los Hicsos, que ellos gobernaban en Egipto. ¿Quién son los Hicsos? Los Hicsos son gente que llegaron del norte de Egipto. El norte de Egipto es Canaán, Asiria en ese entonces, Mesopotamia, hoy en día Israel, Líbano, Jordania, Siria. Bajaron esa gente, los llamaré los blancos, porque eran shemitas, y bajaron al país de los africanos, Egipto. Y de alguna forma formaron los Hicsos en Egipto el gobierno como de los blancos en Sudamérica, algo parecido. Habían extranjeros, Hicsos, gobernando sobre Egipto. Cuando llega Yosef Atzadik a Egipto y se para delante de Paró, la inteligencia de Yosef y su forma de interpretar los sueños y los consejos sabios que le da Paró de qué hacer, al momento cayó en gracia ante el gobierno por una lógica. Hay un factor común entre Paró de Yosef y Yosef. Paró es Hicso, no es egipcio. Es un Hicso. Es un uno que invadió Egipto, él y su manada y su tribu y su gente y sus colegas, yo qué sé qué, y que están gobernando en Egipto. ¿Quién es Yosef para el Paró en ese entonces? Es un Hicso más, es otro Hicso. Porque Yosef
también viene del norte. Él viene de Canaán. Sus orígenes son de Mesopotamia, arriba, de Jalab, de Ur-Kasdim, en el norte. Según la nueva versión que voy a manejar en mi nuevo libro, que Ur-Kasdim está al norte de Siria y no en Irak. Por lo tanto, claro que caen bien. Ven aquí, Ixo, anéxate. Por eso se parece, a lo mejor por eso le llamaron Ixos. Anéxate al gobierno para que seas parte de nosotros. Además, Yosef les revela un dato. Va a haber 7 años de abundancia y después 7 años de sequía. Fíjense que Yosef mejor dicho, Paró no avisa al pueblo: señores, va a haber 7 años de abundancia, vayan ahorrando y almacenando para que... No. El gobierno Ixo usa la profecía de Yosef, la interpretación que tuvo con el sueño de Yosef de Paró, para posicionarse del país Egipto. Es decir, si va a haber 7 años de abundancia y nosotros, el gobierno, vamos a almacenar comida, nosotros vamos a tener mucho dinero. Con ese dinero vamos a comprar al pueblo nativo egipcio. Y así pasó. Cuando llegaron los años de sequía, no tenían para comer. ¿Qué hicieron el gobierno Ixo? Empezó a hacerse de las tierras de los egipcios legalmente. ¿Quieres comer? Dame tu tierra. Y a partir de hoy eres mi empleado, eres mi esclavo. Porque tu tierra ya no es tuya, es mía, te la compré porque no tienes para comer y por lo tanto te voy a dar comida con la condición que tú me trabajes mis tierras. Dictadura anormal, invasión anormal, y nosotros, muy importante aclararlo, los judíos, éramos parte de eso. Éramos parte, nos gustó. El gobierno era parte de nuestra ideología, amigos, beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Yosef respetó a los sacerdotes de Egipto, dice la Torá. No les dio esa esclavitud y no les dio, o mejor dicho, no les quitó sus tierras. ¿Ya? Nosotros no hicimos esa ley, la hizo el gobierno egipcio, pero Yosef, que era allegado, era parte y nos benefició a todos nosotros, y nosotros con sonrisa y alegría disfrutamos del banquete. ¿Cuál es el problema? Y pasan unos años, 2 años de la sequía, y viene Jacob y baja a Egipto. ¿Quién es Jacob? Y su familia y todo el mini pueblo de Am Israel son Ixos. Para los egipcios son unos Ixos que llegan del norte. No saben qué es judío, religión, monoteísta. Guárdate tu religión y haz con ella lo que quieras. A mí qué me importa. Yo necesito aliados sabios, inteligentes, poderosos para manejar el gobierno y dominar al nativo egipcio. Y efectivamente, Yosef trae de sus hermanos ante Paró y los mete en el gobierno. Hay midrashim que claramente traen cuántos esclavos tenían la tribu de Reubén. Había gente con abundancia. ¿Quién era su esclavo? Pues el egipcio local. Y Jacob se para delante de Paró, y Paró le admira y le pide berajá y es todo, qué sabio, qué tzadik. Todo bien. Pasan años y no muchos. Y la Torah nos revela: Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Yosef fallece, tribus fallecen, Jacob falleció y se levantó un rey nuevo en Egipto. ¿Qué significa esta palabra? Se levantó. Reyes no se levantan. Reyes heredan el gobierno de su padre. No se llama levantar, sino Vaimloch. Vayamot, Vaimloch. Murió, reinó. Vayakom es una palabra rara que indica y hubo un levantamiento, una rebelión. Y efectivamente se comprueba que en Egipto hubo en un momento dado una rebelión de los nativos contra los invasores. Y los nativos reinaron y no tomaron en cuenta a Yosef.
Pues claro que no le van a tomar en cuenta. Yosef pertenecía a los Ixos. ¿Qué hacen los egipcios que se rebelan a los Ixos que les gobernaron? Los esclaviza. No nada más a nosotros nos esclavizaron. A todos los Ixos los esclavizaron. La esclavitud era pareja. La Torah los llama Erev Rav. Habían judíos y habían Erev Rav. ¿Qué es Erev Rav? Erev viene la palabra irvu, mezcla. Mucha mezcla. Mezcla no se le dice a uno del país, a un nativo. No. Mezcla se refiere a la mezcla de familias y personas que llegaron del norte, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de allá. No hay nada de común entre ellos, sino que son una mezcla, mucha mezcla, Erev Rav, dentro de Egipto. A ellos los esclavizaron como a nosotros. Contra nosotros a lo mejor lo agarraron más fuerte. Nosotros la sufrimos muy fuerte. Muy interesante que la Torah dice que a los sacerdotes del pueblo de Israel, los egipcios no esclavizaron. ¿Por qué? Porque como Yosef no esclavizó a los sacerdotes egipcios, los egipcios no esclavizaron a los sacerdotes del pueblo de Israel. Pero con eso aprendimos algo muy duro para la historia. Cuidadito. Cuando eres parte de un gobierno favoritario a ti, que no hay problema con eso, pero haces un mal al nativo que te recibió, eso está mal. Y desde entonces siempre nos quedó muy claro, no olvidarse que eres invitado en muchos países. Y cada judío que llegue al país que llegue, debe de respetar al país donde está. ¿Saben? No estamos acostumbrados a eso en Israel, pero yo ya me acostumbré y lo veo muy bonito. Pero lo veo cada vez que llegan de Israel amigos, colegas, familias, rabinos. Está muy interesante ver en el Ejal, en el templo, en el Knis, que es el lugar más sagrado para nosotros. En el Ejal colocan la bandera del país y la bandera de Israel. Israel, ok, judíos, Israel, lo entiendo. La bandera del país, la bandera de México, puesta en el Ejal. De los dos lados, dos banderas en todos los templos. Qué lindo es con eso demostrar el agradecimiento, la gratitud a un país que te recibe. Además, que la costumbre de todos nosotros es rezar por el gobierno, rezar por el país. Te guste o no te guste, eres extranjero en un país de nativos que necesitas respetar su política, sus intereses y procurar mantener un perfil bajo. No es tu país. Shh. Con silencio. Siempre hay gente que quieren destacarse, que se destaquen. La idea es comportarse como invitado. Pero no nada más eso. Hay otro factor importante. Y ese se llama Or Lagoim, ser luz para las naciones. Es decir, en el lugar donde estés, beneficia, ilumina, aporta, ayuda. Y puedo testimoniar, y todos ustedes también, hermanos, que el país a donde fuimos, supimos siempre colaborar con todos los que están en el país que te reciben. Si es dando empleo, bienestar, comités, voluntariados, apoyo, donaciones, muchas cosas, muchas. No por eso significa que no tienes el derecho de hacer dinero. ¿Por qué no? Si trabajas legalmente, honestamente, y construiste una fábrica y tienes 1000 empleados nativos, locales, bien para ti.
y bien para ellos. Con respeto, con amor, con cariño. Es una fórmula que nunca falla. Y no se olviden, nosotros siempre fuimos luz para las naciones. Es algo que lamentablemente, a lo mejor lo meto entre paréntesis, ni el católico ni el musulmán supieron valorar y darnos las gracias. Se olvidan que todos ellos eran idólatras. Los árabes en Medina, en la Meca, eran idólatras. Los católicos en todos los países, Roma y todo eran idólatras. Grecia, cada uno con sus dioses, que cuando ves documentales de historia, dices, ¿cómo pensaban que eso es posible? Los únicos que tenían una explicación lógica, maravillosa, espiritual, a un solo creador, un pueblo monoteísta, un solo Dios, un creador de mundo, un mundo venidero, para el bien, para el mal, una reencarnación, todos esos conceptos. De repente el mundo se dio cuenta que era un ridículo hablar a estatuas, hablar a máscaras, hablar a troncos de madera. Y todos ellos, millones de millones que son hoy en día en el mundo, los que creen en el catolicismo y en el islam, ambos lo sacaron de nosotros. Usaron nuestra Torah, usaron nuestros conceptos, nuestro Dios, nuestras leyes, conceptos cabalísticos, de todo agarraron. Estudian a fondo cómo rezan los musulmanes, todo copiado del servicio del Bet HaMikdash. 5 tefilot al día. ¿De dónde sacaron ustedes 5 tefilot al día si eran idólatras? Lo sacaron del Cohen Agadol, la forma que rezaba, cómo se lavan los pies, todo, hacia dónde rezan. Y está muy bien, pero no te olvides de la cuna, del pozo que tomaste es agua. Si no por nosotros los judíos, todavía estarían ustedes hablando a estatuas. Nosotros trajimos luz al mundo. Nosotros les dimos un Dios, que es Akadosh Baruj Hu, que después pusieron ustedes intermediarios, fulano, mengano, está bien, haz lo que quieras. Es la luz que trajimos al mundo, la luz de la fe. Y con ella, la luz de la bondad, de la hermandad. Muchos copiaron de la hermandad judía, cómo ella se apoya entre sí, cómo un judío habla al otro, le comparte su lista de clientes, le presta dinero. Que hay potes de basura en cada comunidad, obvio. Que hay gente mala, obvio. Pero en general, fuimos un ejemplo, somos un ejemplo. No por eso debemos de olvidarnos del deseo del emigrante, del deseo del nómada, que 2000 años vamos pasándonos de país en país, de lugar a lugar. Y cada vez que la tierra arde y nos persigue, buscamos otro lugar. Y hay otro país amable que te acepta y te recibe. Pero nunca dejamos de soñar en nuestra redención, en nuestra tierra, en nuestra Israel. El deseo de tener seguridad, el deseo de tener paz. Podemos amar el país que vivimos en él a millón y aportar y ayudar y ser todo lo que quieran, pero no nos pueden apagar el deseo de siempre soñar por nuestra tierra. Es el deseo de cada yudí, es mi cuna, es mi fe, es mi pasado y va a ser mi futuro con la Geulá. Y no nada más que debo de rezar por la tierra mía y colaborar con ella. Debo también desear que no tenga enemigos esa tierra. Y que mi gobierno, donde estoy yo viviendo, ojalá ame también él la tierra que yo amo. Sería maravilloso. Y si no, pues toma tus decisiones. No te gusta el país en el cual vives,
debido a que su política actual está en contra de ti o de tu país, o vives callado o te vas. Nadie te obliga a quedarte. Sueñas con tu tierra, pues vete a ella. Pero de mientras, respeta las decisiones del país. Anhela que siempre las cosas estén bien por el país, por ti en el país y por tu tierra en Israel. Y es lo que nosotros siempre hacemos en el rezo. ¿Qué pedimos en el rezo a cada gobierno que estamos bajo su mando? Que les vaya bien, que tengan salud y vida larga, ellos y su familia. Que el gobierno sea exitoso, ponga orden, gobierne bien y que nos quiera. Eso es todo. Acabamos de ver lo que pasó en Australia, cuando el gobierno se declaró fuertemente que no te quiere. Fuertemente. La gente que escuchan eso y sienten un apoyo del gobierno a su fanatismo, van y hacen atentados. Van y matan. Porque el país pareciera que apoya, o por lo menos está en contra de un ciudadano legal que tiene. Ese es el motivo que muchas veces nosotros en los países nos duele que el gobierno no nos apoya. Porque el problema no es el presidente o la presidenta o el gobierno o el gabinete está en tu contra o no. El problema es que eso causa que fanáticos aprovechen y ataquen y hagan barbaridades. Todos queremos redención, ¿saben? Tanto los judíos, también con los musulmanes. También ellos quieren su Mashiach, su Mahdi. Solo que ellos, para que llegue su Mashiach, necesitan matar a todos. Necesitan convertir al Islam a todos, quieras o no. Es lo que el europeo no sabe. Ya llegará el turno de ellos, lamentablemente. No entienden que ellos quieren su Mashiach. Y respeto, tienes una filosofía. Está bien. Para mí equivocada, pero está bien. Pero no me mates por tu filosofía. Tu Mashiach puedes desear que venga, pero no a cuenta que me mate a mí. Sin embargo, en el judaísmo, que quieren su Mashiach, el Mashiach está condicionado con tu teshuvah, con tu Torah, con tu bondad. Sé bueno, estudia, reza. Y cuanto más buenos serás, más luz traerás. ¿Qué diferencia abismal en las filosofías? Y por ello, estamos en un conflicto mundial, donde el mundo se divide entre gente a favor de la democracia, el bien y la paz, y gente a favor de la dictadura y la maldad. Está marcado, el mundo está marcado. De un lado está China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Hamas, Hezbollah, los Houthis, etc. Y de otro lado está Estados Unidos, Europa, ciertos países en Europa, Israel obviamente, etc. En hebreo se llama tzir, no sé cómo se dice tzir, el eje 1, el eje 2. El eje malo para nosotros nos hizo mucho daño en la historia y siempre teníamos ese problema. Pero necesitamos saber que la profecía es que tarde o temprano el sol saldrá, la luz aparecerá. Como dice el pasuk, Azi bakaka shachar oreja, de la oscuridad, que significa confusión, empezará a salir poquito a poquito en la luz. Muy interesante
como siempre les dije, regresar a Egipto para entender lo que pasó allá y entonces entender la historia de nosotros, que había una etapa muy importante en la salida de Egipto. Cuando ya llegó la lección, la esclavitud, y ya decidimos salir de Egipto, que paréntesis, como les dije, el Erev Rav también salió con nosotros. Aprovecharon el milagro de Moshe para el pueblo de Israel. Al abrirse las puertas, salieron también el Erev Rav, que en un momento dado ya se separaron de nosotros y se fueron, y nosotros seguimos ambulando en el desierto 40 años hasta entrar a la tierra de Israel. Hubo una etapa muy interesante pre-redención. En esa etapa, dice la Torá, y prometió Dios, Ubhol Elohe Mitzrayim Eese Shefatim, Ani Hashem. Y en todos los, diría yo, dioses, ídolos de Egipto, haré calamidades, para que sepa que yo soy Dios. Pero aquí quiero aclarar que hay una explicación muy interesante sobre la palabra Elohim. Elohim es una palabra que significa poder, fuerza. Entonces Dios es de Elohim porque es el dueño de todas las fuerzas. Pero también los jueces se llaman Elohim. También los líderes se llaman Elohim. También los ángeles se llaman Elohim. También los ídolos se llaman Elohim. Porque todos representan ciertas fuerzas. Por lo tanto, gente poderosa, gobernadores, reyes, dictadores, brujos, magos, gente en la historia que eran influencers fuertes y poderosos, se llaman Elohim por la fuerza que tiene. Viene Dios y nos dice, antes que yo empiece la redención de ustedes y la Geulá, empezaré a castigar, a cobrar a todos los Elohim de Egipto. No tenemos datos específicamente qué ocurrió allá. Si eran estatuas, si eran personas, si eran gobernadores, no sé. Pero la Torá te dice que hubo un golpe a los líderes de Egipto antes de la redención. ¿Por qué? Porque para traer la luz se empieza a opacar o a eliminar la oscuridad. De la misma forma que la Geulá acaba con la oscuridad, la noche, y empieza el día, así también hay que apagar la luz, la oscuridad, para prender la luz. Hay que quitar el mal y la gente que representan el mal y la gente que hacen maldad para darle fuerza a la gente que hacen el bien, a la luz, a la gente buena y positiva. Y el mundo está y estaba siempre lleno de este tipo de personas. Gente mala y gente buena. Gente de oscuridad y gente de luz. Hay en ese concepto dos alimentos. Hametz y matzá. La matzá alude a la comida de luz. Na'amá de tziluta, o sea, una comida divina. Así la llama el Zohar. Hametz alude a lo negativo. Antes de Pesaj se quema el Hametz. Se elimina el Hametz de dos formas. O lo quemo hasta que sea ceniza, o lo neutralizo, lo bitul, o cofe alav kli, o le encarcelo, es decir, agarro una olla y tapo el hametz. Si lo agarré en medio del hag, en medio de la fiesta, lo tapas, lo encierras, lo metes en armarios y los cierras, lo metes en cuartos y lo cierra. El mal o se elimina o se encarcela. Al eliminar y encarcelar el hametz, empieza a brotar la matzá, la luz, lo divino. En estos 2 últimos años, desde el 7 de octubre, recibimos un golpe muy fuerte. Lo dije y lo digo sin parar. Lo vivo, lo duelo,
me duele, lo apoyo, lo ayudo. Ya les dije siempre, hay que ayudar al Estado de Israel. Vamos a hacer una campaña muy fuerte para seguir ayudando a heridos, a caídos, mamás que nos suplican, por favor, conmemoren a nuestros hijos y hijas caídos. Vamos a hacer mucho por Am Israel. Tenemos todo el derecho. Y nos recibimos un golpe muy fuerte. Y se aplica la regla que vamos a leer en esta parasha, la regla de la bendición de Jacob a los nietos, a Efraim y a Menashe, donde pone la mano derecha sobre Efraim y la mano izquierda sobre Menashe. Y explicaron estos sabios que el motivo que Jacob vino a hacer eso, porque los nombres de los hijos de Yosef, Efraim y Menashe, aluden a dos conceptos muy diferentes. Menashe es el nombre que dio Yosef a su primogénito, aludiendo a todo lo que Dios me quitó. Nashani Elohim, Dios me quitó la vida, me quitó la libertad. Estaba bien en Israel y de repente esclavo, prisionero, vendido. Ay, 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 qué dolor. Perdí mi gloria. Eso se llama Menashe. Efraín, florecí después de mi caída. Me levanté cabeza y me convertí en el virrey de Egipto. Tuve Perú, Orvú, Efraín, Ifrani Elohim. Por lo tanto, dijo Jacob Avinu, cada yudí, en todas las generaciones, cada Shabbat, que bendiga a sus hijos diciéndoles que seamos todos nosotros y sean ustedes como Efraín y Menashe. Pero pon tu mano derecha sobre Efraín y tu mano zurda, débil, sobre Menashe. Porque de una forma débil, acuérdate de tus desgracias, pero con una fuerza enorme construye tu futuro. Nunca nos olvidaremos del veneno del 7 de octubre. La maldad que no tiene nombre, no hay mente que lo acepte. Nos golpearon y nos arrancaron, Nashani, Menashe, muchas cosas. Pero a partir del 8 de octubre, después de la cachetada, empezamos a despertarnos y a ver cómo hago esto, cómo me levanto, contra quién voy. Vi hoy un documental importante que quería, para saber si hago de eso un material, de todas las dudas tan grandes que había mientras atacaban en el sur, en Gaza. ¿Qué se hace con el norte? Hezbollah disparaba y disparaba. Israel no quería entrar, no tenía armas. ¿Por qué? Porque el mundo no entendió nuestra guerra. Porque en Estados Unidos había un gobierno de Biden que no estaba a favor. Me muerdo los labios para no hablar. Y todo eso nos puso en una desventaja muy grande. Todos hablan de los víperes, que fue, por llamarlo así, el disparo en el maratón de ¡boom! Vamos, empezamos. Pero así exactamente no fue. Los víperes sí fue un exitazo anormal, pero cierto modo era un mini fracaso ante un éxito mucho mayor, que es lo que la gente no sabe. Lo que la gente no sabe es que Israel, por medio de muchas compañías, vendieron a Hezbollah 3 cosas que estaban llenas de explosiones, que con un botón Israel los revienta. Vipers, Tokis, Oki-Toki, radios, y lo más grande, escuchen eso, los chalecos de seguridad que pone el soldado, estaba todo él lleno de explosión. El problema era que eso estaba en las bodegas. Como Israel no entró al Líbano, no se vistieron todos los soldados y no se armaron con ese radio todos los soldados. Eso estaba listo cuando Israel entre para ir, vestirse y salir a la guerra. De mientras era nada más lanzar misiles. No había enfrentamiento. El plan de Israel era, entramos, se visten a atacarnos y cuando están todos caminando hacia nosotros, tic y boom. Solo que mandaron los Vipers a checar
porque algo andaba mal. La batería se acababa muy rápido. Israel dijo, si no los exploto ahora, ya nunca los voy a poder explotar. Ni eso, ni todo lo demás. Pero está bien. Pasó lo que pasó y empezó. Yo lo llamo la Kal Hamira. Y mucho hametz se quemó. Mucho. En Gaza, el Líbano. Muchas gente mala cayeron. Miren lo que pasó en Siria. Miren lo que está pasando en Irán. Se los dije hace un mes. Chequen los Zooms. Un mes y medio. A Irán ya no hay que atacar, les dije. Chequenlo. Para que vean que no invento. Está todo grabado. Ya no hay que atacar. Irán ya se está tragando solita a sí misma. Ya está acabada de por sí por dentro. Ya no hay que disparar a Irán. Otra maldad que se está acabando. Y así, en muchos lugares en el mundo donde volteas, ves veneno que mata. Veneno que Dios va eliminando. Veneno que queda neutralizado. Hay muchos países que económicamente apoyaron a todos los malvados. Hay registros de países que ustedes y yo conocemos que víspera del 7 de octubre, unos días antes, depositaron millones a Gaza, a Hamas. Toda esa ruta malvada, que mientras es un país que vive con su filosofía y política, pues que la viva. Pero cuando todo eso es mandar dinero y poder a gente vecina que nos maten, ya duele mucho, duele mucho. No pueden quitarnos ese dolor. Nos pueden cerrar la boca y no decirlo, y no revelarlo, sí, y lo hice. Pero no pueden quitar el dolor que hay cuando sabes que mataron a tus hermanos con ese dinero. Eso no se vale. Tenemos el derecho de pedir paz, de pedir basta, de pedir sean buenos. Eso es todo. No es mucho pedir. Sean buenos. Am Israel es la luz. Fue y será. La oscuridad no es la solución. Tarde o temprano, el sol seguirá saliendo. Va saliendo poco a poco, pero va saliendo. Una geulá que comenzó desde hace casi 100 años. Y empieza cada día a iluminar. Con altibajos, sí, claro, pero va iluminando cada vez más. Tarde o temprano, la luz aclarará a todos la verdad. Qué lindo es saber que estoy del lado de la luz. Repito una frase fuerte que dije una vez. Estábamos en Majdanek, en Polonia, en un campo de concentración de los más terribles. Y está una tina donde se bañan, donde el nazi jefe dormía en él para calentarse, las aguas del crematorio que tenía enfrente. Ves el poder y la maldad nazi y ves lo duro, lo humillante, lo cruel que te hicieron a ti. Y te paras en ese punto. Ves a la derecha y ves a tu pueblo quemándose. Ves a la izquierda y ves al nazi con su poder y gloria. Y la frase más fuerte fue: si me darían escoger, preferiría ser de los que entran al crematorio y se queman y no el que se está bañando con el calor de esas aguas. Más vale morir lleno de luz que vivir lleno de oscuridad. Ojalá que el mundo abra los ojos y entienda, mucho veneno mata. Que entienda que la oscuridad nunca es buena y que entienda
que todos los que se apeguen a la luz, sin matar a nadie, simplemente siendo gente buena, bondadosa, cariñosa, con mucha hermandad, esos son la gente que durarán. Esos son la gente que disfrutarán. Como dijeron Jajamín, hicieron con eso. El murciélago y el gallo se pararon sobre una rama, esperando. Le dice el gallo al murciélago, ¿qué esperas? Le dice, no sé, ¿tú a qué esperas? Dijo, no, yo que amanezca. Yo también. Le dice, pero tonto, si amanece, para ti no es bueno. A mí sí. Yo, gallo, cantaré con la luz. A ti la luz te afectará. Tiempo de una vez más preguntarnos, ¿soy gallo o soy murciélago? Les pido a toda la gente en el mundo que tienen oídos, son muy pocos, evalúen vuestra filosofía, evalúen vuestra mente y opinión sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo elegido, sobre el pueblo de la luz. No vivas maldad, no vivas veneno, no vivas oscuridad, te dañará, no yo, tu veneno, porque hay un Dios. ¿No sabes qué hacer? No hagas nada, sé neutro, vive tu vida, no hables, no opines. Neutro, nunca le pasará nada. Maldad, hay consecuencias, porque hay un Dios. Ojalá que nos llenemos todos nosotros de mucha luz. Y con la fuerza de Efraín salgamos adelante, a hacer un bien a nosotros donde estemos, a nuestro país con todo lo que esté pasando y al mundo entero, ser mucha luz para todos. Muchas gracias, se les quiere mucho.